Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida, Campeonato de Europa por equipos. Saltamos a las primeras rondas para traer una partida espectacular. Víctor Erdos con piezas blancas. Traje una partida también sobre la quinta ronda que jugaba con piezas negras ante un grandísimo Sirov. No os la podéis perder esa partida una vez veáis esta. Con unas ideas fantásticas, por supuesto, por parte de Sirov, quien si no, y también comentar que esta partida, además de todo el recorrido que vamos a ver a un rey espléndido por parte de Firuza, también un caballo muy saltarín y un alfil de casillas negras espectacular, pues hace un enroque artificial que me recordó a una partida que se jugó recientemente en el Gran Suizo también, con un ataque por parte de ambos jugadores espectacular, y os la dejo también en la descripción del vídeo. Lo primero que veáis esos dos enlaces, y son partidas muy buenas. De momento Víctor Erdos, volvemos a esta, E4 en el tablero, a lo que Firuza responde con la defensa Caro-Kann C6, tras caballo F3, más jugadas de desarrollo, D5 tocando en el centro y caballo C3. Ataque de los dos caballos, alfil G4, clavando en F3, H3, y bueno, pues hay posibilidades de traer el alfil por la misma diagonal por la que he venido, alfil H5 manteniendo la clavada o capturar en F3. Firuza se deshace ya del alfil de casillas blancas y tras estas jugadas E6 refuerza los peones o coloca los peones o termina de colocar los peones centrales en torno a las casillas blancas para que el alfil de casillas negras pues tenga movilidad, y tras estos movimientos de 4 ganando centro, caballo F6 metiendo presión a la casilla D4, y aquí una jugada como alfil D3 reforzando la defensa podría ser interesante, además desarrollando pieza, pero aquí Víctor va por esta captura en D5. Tras estos movimientos, C por D5, alfil D3, ahora sí, y tras estas jugadas caballo C6. Desarrollando y tocando al punto de D4, está indefenso, caballo E2 para defenderlo, y además se libera la casilla de C3 para jugar C3 posteriormente, y además pues este alfil retirarlo a C2. De momento Firuza juega H6, evitando quizás que el alfil pueda colocarse en G5 y tener una clavada pues algo molesta sobre el caballo de F6, C3 como comentábamos, y tras alfil D6 la partida continúa con alfil C2. Tras estos movimientos, torre C8, columna semiabierta, interesante que además el alfil de C2, como vemos de momento, pues no está atacado, pero tampoco está defendido, y aquí Víctor decide jugar G4. Por lo tanto, si no un ataque ya, un inicio o un conato, iba a decir, un comienzo de ataque, G5 pues puede ser la siguiente jugada, y quizás las blancas pues busquen un poquito más adelante el enroque en largo, y es aquí donde Firuza juega comparando esa partida en cuanto al movimiento rey d7 para hacer un enroque artificial, y la partida era de Vitugov contra Oparin. Por lo tanto, la tenéis en la descripción, como os comentaba, no solamente por este movimiento, sino esa partida es brutal, esta también. Y aquí Víctor sigue con su idea. Por lo tanto, empieza a atacar en el flanco de rey, G5, H por G5 y tras alfil por G5, clavando al caballo, rey C7 en la posición. Tras enroque en largo, rey B8 por parte de Firuza para poner ya finalmente al rey de momento pues mucho más seguro, y como vemos Víctor pues sigue metiendo piezas en el flanco de rey, juega torre de G1, y si de alguna manera pues es lo que hay que atender ahora, este flanco de rey, que es en el que está teniendo actividad y prácticamente todas las piezas blancas están volcadas hacia él, aquí Firuza nuevamente sorprende jugando B5. Tras estos movimientos, A3 para tener más control sobre la casilla de B4, perdón, y A5 por parte de Firuza. Por lo tanto, también en el flanco de dama él va con todo. Tras estos movimientos, dama D3 atacando en B5 y dama B6 para defender dicho punto. Alfil por F6, no solamente las piezas blancas logran doblar peones en la posición, sino que se ha abierto la columna G y lo aprovecha y toca el peón de F7 que está indefenso. Dama B7, defendiendo un poquito todo por parte de la dama,
de alguna manera pues podría estar sobrecargada, y tras estas jugadas torre Hg1 dobla las fuerzas en la columna G para evitar ser expulsado de la misma, y de momento la dama también pues está defendiendo el peón de H3. Tras estas jugadas nuevamente Firuza sigue con su ataque en el flanco de dama, que parece que tiene más fuerza, o de momento pues ya está llegando, ¿no?, a los peones de la defensa, y A4 por parte de Viktor Erdos. En caso de capturar aquí por parte de las blancas, pues dependiendo de las jugadas que se hagan, pues podría haber problemas o no. C por B4 ya es, bueno, casi un suicidio, ya que caballo por B4 toca la dama, el alfil como vemos está tocado hasta en 2 ocasiones, y abrir tanto la posición sería bastante malo para las piezas blancas. No obstante, si en esta posición no se juega esta última captura y se juega alfil A4, aún B por C3, pues se puede incluso capturar con el peón, y hay bastante igualdad en la posición, ¿no? El rey también podría empezar a tirar hacia el centro, el rey blanco, y bueno, pues hay amenazas por parte de ambos jugadores. No obstante, todo esto no ocurre, ya que aquí decide jugar, como decíamos, A4, y tras estos movimientos Firuza juega alfil F8, toca la torre de G7, torre H7, pensando en jugar, por ejemplo, este movimiento para mantener presión sobre un alfil clavado. En caso de que haya también cambio de torres, no funcionaría, ya que tras alfil H6 con jaque, si el rey, por ejemplo, se retira de 1, pues hay doble ataque sobre esta torre y finalmente las piezas negras están ganando. Por lo tanto, se juega torre H7, dama y alfil controlan dicha casilla, y no obstante Firuza juega alfil H6 con jaque, rey de 1, si el rey viene a B1, que también pues sería posible. Es verdad que la dama pues está también en la columna B, y tras jugar F5, ahora dama y alfil no controlan la torre de H7, además de alguna manera ha quedado encerrada, por lo tanto Viktor, prácticamente casi obligado, pues juega torre por H8, torre por H8, y tras estas jugadas torre G3. Se activa la torre en esta posición, quizás traerla en algún momento a la tercera, al flanco de dama, también si hay algún movimiento por parte del alfil o en el flanco de rey, pues podría seguir activa en la posición, en la columna abierta, aunque este movimiento pues no es del todo bueno. Quizás caballo C1 sería muy interesante para intentar traer el caballo a C5 vía B3 en caso de que las negras lo permitiesen. Lo recomendado aquí por el módulo es jugar alfil por C1, y tras rey por C1 pues la partida sigue con bastante igualdad. No obstante, decide hacer este movimiento torre G3, y tras estas jugadas la partida continúa por parte de Firuza con torre C8. Como vemos, la entrada por parte de la torre pues no puede ser en prácticamente ninguna de estas casillas, ya que peones, alfil y todavía torre desde la distancia controlan toda la columna, por lo tanto está bastante segura teniendo el alfil en H6. Si aquí la partida continúa, con rey E1, por lo tanto Viktor Erdos también retirando del flanco de dama, que es un poco donde está todo el conflicto, se está intentando, si no escapar, pues retirarse, y mientras tanto Firuza sigue con su plan, abriendo la posición B por C3, y tras B por C3 se juega caballo E7. Tras estos movimientos el rey llega hasta F1 y la partida continúa con rey A7. El tema es que es un gran movimiento para jugar dama 6 y buscar el cambio de damas, llegar a un final, y si directamente aquí, por ejemplo, se hace algún movimiento como dama B2, bueno, de momento está defendido el peón de C3, pero quizás metiendo cierta presión en la posición, las blancas podrían responder con dama 6. Se están dejando el alfil, pero tras esta captura podrían conseguir fácilmente las tablas tras repetición. Por lo tanto, Firuza no está interesado en eso, juega este rey A7, defiende la casilla de A6, y tras estas jugadas se juega torre G1. Quizás ahora trayendo la torre a la primera, una vez se juegue rey G2, también podría haber algún jaque por parte de las negras. De momento dama 6, y tras el cambio de damas en la posición llegamos a este final
en el que, bueno, pues Firuza lo ha hecho principalmente ya que hay 4 islas de peones para las blancas, por lo tanto están o son más difíciles de defender y sus peones pues están mucho mejor atendidos, ¿no? Quizás la debilidad que tiene en F7 pues es menor respecto a esta debilidad en H3 sobre todo y en C3 que ya está golpeando la torre de C8. Este peón de A5 es verdad que, bueno, pues el rey quizás no puede estar mucho tiempo en la casilla de A6, pero en esta casilla, al menos de momento de B6, pues tampoco sufriría defendiendo al peón de A5. Tras estas jugadas, de hecho la partida continúa con alfil D3 jaque, rey A7 y tras alfil B5 también cerrando o, bueno, pues teniendo cierto control sobre el flanco de dama, el Firuza juega caballo G8 y vamos a ver lo que decía antes sobre este caballo, que es una auténtica maravilla, ya que lo que tiene que explotar Firuza es esta debilidad o va por esta debilidad y podríamos pensar en hacer directamente alfil D2. Hay doble ataque sobre el peón, solo defendido por el caballo, pero el problema es que se juega torre G7. El alfil habíamos comentado que estaba perfectamente defendiendo la casilla de G7, la torre ya está molestando en esta posición. Es difícil defender ya este peón de F7, quizás torre F8, empiezan a estar las piezas negras bastante pasivas y tras estos movimientos alfil D7, no C6, perdón, alfil D7 es una jugada muy buena. Se amenaza a capturar y en caso de que se capture por parte del peón de F7 en E6, posteriormente vendría un jaque bastante molesto, recuperando la pieza, tocando un nuevo peón y las negras podrían estar sufriendo. Por lo tanto, la idea de Firuza tras caballo G8, os la marco primero porque es una auténtica maravilla, es venir con el caballo a esta posición, F6, E4 y tocar 2 veces el peón de C3. De momento lleva el caballo a G8 y Erdos juega torre G3. Por un lado ya está defendiendo una segunda vez al peón de C3 y en caso de que haya algún movimiento, algún avance por parte de los peones, pues tiene quizás más activa esta torre. El peón de H3 no está tampoco atacado, pero ahora sí que está defendido. Caballo F6 y tras jugar torre, que se me queda el ratón un poquito ahí parado, torre... caballo F6 y perdonad, caballo F3, ahora sí que me va fenomenal, como podéis ver, y tras venir con la torre a D3 hay un problema. Caballo E4 y tras estos movimientos Erdos decide retirar la torre de la defensa. El tema es que en esta posición, si se mantiene la torre en D3 y se juega algún movimiento como por ejemplo rey E1, caballo D6, es bastante molesta para las blancas. Este alfil queda de alguna manera encerrado, está defendido, pero bueno, pues prácticamente se está perdiendo la partida. Si torre G3 en esta posición, por seguir un poquito con la línea, hay cambios y rey B6 pues prácticamente está capturando. Este peón no puede ayudar en la defensa, al menos hay 2 piezas defendiendo la casilla de C4 y las blancas se están perdiendo más rápido. Por lo tanto, decide retirar la torre y tras estas jugadas podríamos pensar también que no, por un lado retirando la torre, pero el tema, haciendo un movimiento hemos hecho como rey E1 y el tema es que si mantenemos la torre en la tercera, ¿dónde la podemos retirar? Quizás a esta casilla que está indefensa de F3, ya que alfil y caballo controlan el resto, pero si la torre viene a F3, caballo E2 jaque, ganando la partida, ¿no? Por lo tanto, torre D1 y tras estas jugadas continúa con caballo por C3, caballo por C3 y tras torre por la partida se juega alfil E8. La torre se ha retirado de la octava, se intenta capturar algún peón, torre C7 volviendo a la defensa y tras H4 empujando este peón, que es verdad que de momento está frenado, pero es verdad que las blancas lo tienen pasado, se juega rey B7. Torre B1 con jaque, rey C8 y hemos visto que manualmente se ha traído este rey hacia el enroque, hacia el flanco de dama y vamos a ver dónde acaba tras los siguientes movimientos. Al H5, alfil G7, tocando el peón de D4 y tras rey E2, activando el rey, primero Firuza juega rey D8. Toca el alfil D8, se defiende con este jaque y tras rey
E7. Aquí, si por ejemplo las negras juegan torre C8 a modo de, bueno, pues de evitar el jaque, en caso de estos cambios llegaríamos a tablas. Hay alfiles de distinto color, se pierde un peón por parte de las negras, pero bueno, va a ser muy difícil que uno de los dos jugadores gane la partida. Lógicamente Firuza no puede, tiene que evitar esas tablas. Juega rey E7 para retirarse, alfil B5 volviendo con el alfil, y tras traer el rey a F6 pues ya vemos cuáles son sus ideas. Capturar de momento el peón de H5. Tras estos movimientos se juega rey D3, también activando y defendiendo el peón de D4, y tras rey G5 torre A8. También Víctor Erdos va por este peón, conseguiría un segundo peón pasado, quizás mucho más atractivo o más fácil de coronar. Torre, se juega rey por H5, perdón, y tras torre por A5, rey G4. Torre A6, rey F3, y tras torre C6, buscando el cambio de torres, nuevamente en caso de que exista dicho cambio, pues habría tablas. El peón de A5 ya, una vez se juegue alfil F8, pues tiene mucho peligro, o parece, pero finalmente las negras van a llegar a defenderlo. A7 ya no sería posible, y aquí por parte de las blancas intentan capturar un peón, alfil F7, y aquí puede haber incluso cambios de peones e incluso dar un jaque. E4 con jaque por parte de las blancas, por parte de las negras rey D4, y tras estos movimientos, pues si se captura por ejemplo en F2, las blancas pueden entregar el alfil, pero lógicamente nunca van a coronar, ¿no? Tras intentar acercar el rey, el alfil simplemente se tiene que venir a esta casilla, y una vez pase el peón, pues hay tablas. Volvemos a la partida, se evita capturar, torre B7 por parte de Firuza, y tras estos movimientos quizás viene el error de la partida. Víctor juega torre C2, y como podemos ver un momentito y volvemos hacia atrás, el tema es no solo defender el peón de F2, que está defendiéndose, sino quizás jugar torre B2. Con este movimiento este alfil queda defendido, y A5, A6 es posible, y quizás hay bastante presión en la posición. El tema es que tras estas jugadas existe alfil F6. Fácilmente, y gracias a lo que podría haber jugado Víctor Erdos, ya que la torre no está en D6, pues el alfil viene a defender en la posición. El tema es que si tras este movimiento no se juega torre C2 y se juega torre D6, alfil F8, pues, alfil F6 se puede jugar, pero no este movimiento por parte del alfil. Lo marcamos en rojo. De momento la torre controla dicha casilla, y tras incluso jugar torre D7 buscando el cambio de torres, si no podría venir alguna captura por parte de las blancas a los peones que están de momento en esta posición, pues en caso de que haya cambios nuevamente hay posición de tablas quizás para las piezas negras. Cuentan con ligera ventaja, hay que ganar la partida, y desde luego pues estaría más igualada. No obstante, tras torre B7, como decimos, se juega torre C2 con la idea de torre B2, se defiende el peón de F2, y tras estos movimientos alfil F6. Como vamos a ver, el alfil no se va a parar en esta casilla de A5, torre B2 incluso, pero tras alfil de 8, A5 ya no es posible. Por lo tanto, Víctor vuelve con la torre a C2, y tras alfil A5, torre C5, y tras estos movimientos alfil E1 incluso de Firuza. Vaya maniobra que acaba de hacer con el alfil. Además, en esta posición, pues este alfil se podría capturar con el rey, pero quizás podría venir un jaque por parte de las blancas y poder activarse quizás atacando a estos peones, aunque están bien defendidos, y como decíamos anteriormente, solo la debilidad es F7, pues ahora, por ejemplo, A5 no se puede, ya que simplemente se captura el peón, ¿no? Por lo que aquí la partida continúa con alfil de C6, ataque sobre la torre, esta se retira a A7, y tras torre B5, buscando un truco Víctor Erdos, la partida no obstante está ya prácticamente perdida incluso antes de estos movimientos, ya que hay muchos peones, el peón en F2 está atacado, realmente no se puede defender, ¿no? Si se juega aquí en vez de este movimiento, pues torre C2, se ha perdido el peón, y bueno, pues
se pierde la calidad y con ello la partida, por lo que, como decimos, se jugaba torre b5 intentando un truco torre por a4 y tras torre por d5, haciendo una descubierta, pues lógicamente Firuza lo ve, juega torre a3 con jaque y en esta posición decide abandonar. El tema es que el rey pues prácticamente está sin movimientos, quizás si viene el rey a c2 siguiendo una línea, pues este jaque gana pieza, además la torre está atacada y en caso de llevar el rey a c4 antes de capturar la pieza, pues nuevamente torre por c3. Si rey b4, pues sería todavía peor, ya que se puede incluso capturar con jaque a la descubierta, la torre se puede volver a ganar y en caso de retirarse con el rey a b5, pues ganas pieza además y con mayoría de peones y estás ganando nuevamente la partida. Brutal Alireza Firuza. No dejéis de ver esas dos partidas que os dejo los enlaces en la descripción, un poquito larga, pero yo creo que ha merecido la pena con ese recorrido del alfil que hemos visto ahora, el caballo llevando la g8 y luego cruzándose todo el tablero y ese rey fantástico que se cruza el tablero y medio más, porque va primero al flanco de dama, al centro, flanco de rey, iba a decir para adentro y finalmente ha acabado en posiciones de ataque. Un saludo y hablamos. Chao.